Normalmente cuando estamos hablando de la expresión oral, ¿no? Cuando estamos expresando algo, aparece aquí como una bola, un nido, lo que sea, que cuesta, ¿no? Es un bloqueo. Y cuando lo verbalizas ya empiezas a moverlo. Y normalmente cuando tienes algo aquí es algo de tu familia, de tu historia familiar. Había mucha gente que no podía hablar, o sea que las familias que no, o sea, por ejemplo, las mujeres que no tenían derecho de su opinión a sus maridos, generaba por muchos años de aguantar rabia, enfado, etcétera, murieron en la guerra. Entonces, ahora tienen un programa de sobrevivir. ¿Podrías explicar por qué es tan importante? ¿Y de dónde viene este deber? ¿Y por qué tengo este deber? Probablemente es de tus bisabuelos, tal vez de tus bisabuelos, ¿no? Es como es una historia, es un programa bastante potente que puede afectar a tu vida. Me cuesta aumentar mi facturación, o me cuesta conseguir más reconocimiento, o me cuesta descansar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante identificar la razón real y puede estar relacionada tanto con nuestra infancia, con nuestra vida, como con nuestro linaje, con nuestros ancestros. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste el método de la legalización de la verdad, esta terapia ancestral? Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Este es el espacio donde conocerás las técnicas y herramientas de autoconocimiento profundo que te ayudarán a resolver tus retos personales y profesionales. Y el episodio de hoy te interesa mucho porque hoy podrás descubrir estos pasos que podrás realizar desde hoy mismo para encontrar la solución a un problema interpersonal, emocional o económico. Porque hoy voy a conversar con una de las especialistas Gestalt de mi Centro Internacional de Salud Integral para Empresarios y Expertos, Olga Vidal. Y Olga te compartirá la información exclusiva que te ayudará a identificar y sanar las heridas y traumas emocionales del pasado que recibiste a través del código genético de tus ancestros y de tus padres. Es decir, hoy podrás identificar estos patrones inconscientes que te hacen sentir, pensar y actuar de una cierta manera que te genera mucha tensión, tanto interpersonal como a nivel económico. Si te cuesta generar ingresos, si te cuesta hacer crecer tu proyecto fluyendo sin estrés, entonces hoy vamos a analizar qué razón o qué raíz puede influir en los resultados que puedes observar ahora mismo en tu proyecto o tu negocio, y también las razones que influyen y mucho en la calidad de tu propia vida. Además, si acabas de descubrir el podcast Tu Ventaja Secreta, tengo una sorpresa para ti porque en la descripción de este episodio verás un regalo de bienvenida. Aprovecha tu regalo haciendo un clic en el enlace de la descripción de este episodio y no te olvides de suscribirte al podcast Tu Ventaja Secreta para no perder todo lo que te espera en el futuro. Y te esperan muchos episodios interesantes y muy prácticos que te ayudarán a conseguir tus metas y mejorar tu bienestar. Pero vamos directas al grano. Hola Olga, tenía muchísimas ganas de entrevistarte porque tienes tanta experiencia ayudando a nuestros clientes y sobre todo hoy en día hay tanto desconocimiento en este ámbito, por eso me encantaría que cuentes tú en qué consiste terapia Gestalt y sobre todo cómo ayudas a los empresarios, emprendedores y expertos. Hola a todos, yo estoy encantada de estar aquí y de darte esta información que conozco, ¿no? Sobre terapia Gestalt, sobre otros métodos y bueno, comparto todo lo que sé. Me encanta, bueno, poder ayudar a los clientes del centro de metamorfosis. Terapia Gestalt para mí es algo esencial, es algo básico que cada uno de nosotros tenemos que aprender, ¿no? De conectar con nosotros mismos.
porque cuando uno sabe de quién consiste, ¿no? Es como cada uno sabe quién es, a dónde va, entonces todo en el mundo de negocios, de lo personal, se convierte en una maravilla. O sea que la vida cambia no sé, completamente. O sea, se trata de un proceso de autoconocimiento profundo, ¿sí? Y también se trata de sanar heridas del pasado. ¿O cómo definirías tú este proceso? Bueno, yo diría que sí, si estamos hablando de la terapia Gestalt, y yo como soy especialista en Gestalt, puedo acompañar a los procesos personales de cada uno. Entonces, esto es el contacto contigo mismo, esto es poder vivir en aquí y ahora, o sea, que no vivir en las memorias desde hace 20 años, no, es aquí y ahora, o no mirar hacia futuro y generar más estrés, más ansiedad, es de disfrutar del día, de aquí y ahora. Obviamente que cualquier terapia, cualquier conocimiento personal viene de nuestra familia, de nuestras relaciones con nuestros familiares, sobre todo los primeros familiares importantes es la madre, el padre, ¿no? Y cómo afecta a nuestras vidas y luego, bueno. O sea, es un proceso que se hace a nivel cognitivo mental, pero también a nivel emocional y tiene relación también con el pasado, con nuestros padres, con las relaciones con nuestros padres, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas personas no quieren mirar hacia atrás porque duele, porque algunas personas tenían infancia complicada, pero ¿por qué crees que es tan importante pues mirar hacia atrás y también sanar relaciones con nuestros padres? ¿Y para qué analizar en general las relaciones con nuestros padres? ¿Qué consecuencias vamos a ver en nuestra vida si no lo vamos a hacer, por ejemplo? Mira, el miedo ante la terapia y todos los procesos internos es absolutamente normal. Yo diría que quien entra a la terapia es una persona valiente. Mm, Uh-huh. ¿Y por qué estamos hablando de la terapia Gestalt? Yo, como he dicho, que este tipo de terapia se hace en presente, en aquí y ahora, se basa en los sentimientos, en las Uh-huh. emociones de aquí y ahora, y cómo está relacionado con lo pasado y, como dices tú, de curar los traumas, ¿no? Del pasado, de las relaciones en el pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos viviendo la infancia es la etapa más significativa de nuestra vida, sobre todo hasta 7 años, se forma el carácter de cada Uh-huh. individuo. Entonces, dependiendo de cómo va el proceso dentro de la familia, cómo van las relaciones ahí con la madre, sobre todo hasta las 7 años, y luego, bueno, el padre también presenta. En general, entonces se forma el carácter y se forman algunos programas, algunas relaciones con la figura de la madre o del padre. ¿Qué significa esto? Que en nuestra cabeza, en nuestros sentimientos, es como figura, ¿no? Voy a intentar hablar de manera más simple para que cualquier persona entienda, ¿no? Qué es lo que está pasando. Sí, no estamos hablando de trabajar con la madre o trabajar con Uh-huh. el padre, porque no podemos cambiar el padre o la madre que hemos elegido, ¿no? No podemos cambiar estas personas, pero podemos tratar de cambiar nuestra perspectiva hacia la figura de la madre y la figura del padre. Y es justamente lo que hace la terapia Gestalt a través de aquí. Ahora cambiamos la perspectiva, la relación hacia la figura que ha creado durante la infancia, durante los tiempos pasados, ¿no? Esto es. Uh-huh. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, que todo depende de nuestra percepción de cómo miramos y analizamos situaciones que pasaban antes, aunque pueden ser duras, porque algunas personas que nos están escuchando te pueden decir, pero ¿cómo puedo perdonar, por ejemplo, a mi madre o a mi padre que hizo esto? Porque yo conozco a las personas que tenían una infancia realmente dura y a veces cuesta a algunas personas cambiar el chip y empezar a agradecer, a amar
perdonar y da igual lo que pasó antes. ¿Podrías explicar por qué es tan importante vivir este proceso? Y si no lo hacemos, o sea, ¿qué consecuencias podemos tener? Porque nuestras relaciones con nuestros padres también después influyen en los resultados que tenemos en nuestros negocios, en nuestra vida. En general, influyen en la calidad de la vida que vivimos. Y muchas personas todavía no ven las consecuencias, o sea, la razón y consecuencia de relaciones con nuestros padres. ¿Podrías, por favor, explicar un poco por qué es tan importante perdonar y conseguir este estado cuando realmente amamos incondicionalmente a nuestros padres porque hicieron lo que podían hacer en aquel momento y lo mejor que hicieron, y es el regalo de la vida que nos hicieron, es nuestra vida, ¿no? O sea, es la función principal, darnos vida. Y entonces solo por eso tenemos que agradecer a nuestros padres. Son personas, son humanos y también pueden cometer sus errores. Esto es juzgar a los padres, a la vida y etcétera. Es la cuestión de aceptar la elección tuya, porque al final tú has elegido tus padres. Ellos te han acompañado a llegar a este mundo. Y entonces luego han pasado situaciones para hacer tu alma o hacerte crecer más. Si necesitabas esta infancia dura, entonces es para algo. Y entonces esto es súper importante, pero eso es un proceso, no es un día para otro. Dices, vale, pues yo ya estoy súper bien con mis padres o en mi vida. No, es un proceso. A veces es un proceso doloroso, es un proceso de retraumatización. Todo puede pasar, pero es el proceso de no perdonar, sino aceptar de lo que tengo en mi vida y que yo he elegido estos padres y estos padres son los mejores para mí, y aquí y ahora y para siempre. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, suena muy sabio, aunque yo sé que hay personas a las cuales les cuesta y por eso siempre digo que es un proceso tal como lo estás diciendo y lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda de profesionales que tienen herramientas, ¿sí? O sea, que tienes herramientas que te ayudan a ayudar a tus clientes también para que puedan vivir este proceso de forma más suave posible, para que puedan vivir este proceso de una forma armónica para ellos mismos, para no sufrir porque no hace falta sufrir. Y entonces, estas sensaciones, tengo síndrome de impostor o procrastino, me cuesta tomar decisiones o soy incapaz de descansar, por ejemplo, también son consecuencias de nuestras relaciones con nuestros padres. Y sí y no, porque ya hemos hablado, ¿no? Que, claro, los padres están jugando un papel muy importante, sobre todo en el momento de la infancia, ¿no? De 0 a 7 años, de 0 a 8 años, bueno, por ahí. Entonces, adolescencia también es importante. Entonces, claro, cómo está pasando el individuo es importante en aquella época porque están cobrando y guardando los programas de familiares, de la familia, del linaje, ¿no? De todo esto. O sea, y por eso combinas Gestalt con otras terapias, por ejemplo, que utilizas, o sea, utilizamos en nuestro centro otros métodos que te ayudan también a identificar de forma precisa la razón de por qué pueden suceder ciertas consecuencias, de por qué puedo sentir, por ejemplo, síndrome de impostor o por qué puedo afrontar a ciertas situaciones difíciles en mi vida. Por ejemplo, me cuesta aumentar mi facturación o me cuesta conseguir más reconocimiento o me cuesta descansar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante identificar la razón real y puede estar relacionada tanto con nuestra infancia, con nuestra vida, como con nuestro linaje, con nuestros ancestros. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste el método de la legalización de la
la verdad, esta terapia ancestral. ¿Podrías explicar en qué consiste el método y cómo ayuda a los empresarios expertos emprendedores con los cuales trabajamos en el centro mejorar su vida y mejorar bienestar? Sí, yo utilizo Gestalt y también método de legalización de la verdad. Muchas veces lo hago en conjunto, ¿sí? Mezclo. ¿Por qué? Porque justamente Gestalt trabaja con los niveles de aquí y ahora, de lo que está pasando en la vida actual, que cómo estás pasando, sobreviviendo, no sé, teniendo algunas emociones potentes como rabia o cómo gestionas, ¿no? Todas estas emociones, cómo has pasado el periodo de la infancia, ¿no? Y cómo te está afectando ahora estos procesos. Y método de legalización de la verdad es justamente, también puede trabajar con la vida actual y también trabaja a otros niveles como el nivel de linaje y cómo funciona el método de legalización de la verdad, porque es un método bastante nuevo y me encanta. ¿Por qué? Porque tú verbalizas hechos, situaciones, programas, escenarios del pasado, verbalizando este escenario, este programa que viene de estos niveles, reencarnaciones, linaje y la vida actual. Entonces, ¿qué pasa? Verbalizando se libera la energía, se desbloquea el programa, entonces tú como das lugar ha podido pasar, ¿no? En la vida. Y empiezan a abrirse nuevos caminos. Sí, pero es muy importante destacar que el efecto es inmediato y estoy alucinada de cómo nuestro cuerpo reacciona de forma muy fuerte a las ciertas frases, porque a nivel cognitivo, a nivel mental, podemos pensar, bueno, es una frase, ¿sí? Pero a algunas personas les cuesta pronunciar a una frase, a una cierta frase que tiene que ver con un bloqueo que tiene o un bloqueo que viene de una memoria ancestral. Por ejemplo, a nivel mental, puedo pensar una cosa, pero en realidad sucede otra cosa. Por ejemplo, a nivel de relaciones, como ahora no tengo pareja y me aluciné cuando simplemente pronunciando una frase que tiene que ver con relaciones, puedo pronunciar, por ejemplo, relaciones para mí son alegría, amor, disfrute, estoy bien, estoy con calma, pero una vez una terapeuta me pide pronunciar relaciones, es dolor y mi cuerpo empieza a temblar. Y eso es algo que me impactó porque en mi vida actual no tenía esta experiencia tan fuerte a nivel de relaciones y entendí que mis ancestros sí que tenían relaciones muy complicadas a nivel de dolor, que tenían relaciones dolorosas y quizá pasaba algo extremo, tanto a nivel emocional como a nivel físico, que después mi memoria guarda y en algunos momentos de mi vida se activa esta memoria y me frena para protegerme, diciéndome, Alexandra, relaciones es dolor. Entonces tú mentalmente puedes pensar, sí que me encantaría tener pareja, pero inconscientemente empiezas a frenarte. Si inconscientemente relaciones con dolor, ¿sí? Y no lo había pensado. Y cuando tu cuerpo empieza a temblar, empieza a ponerse tenso, es algo increíble. Por eso me gusta mucho el método de legalización de la verdad, porque ves el efecto, porque tu cuerpo no puede mentir. Y después aceptas esta verdad, aceptando esta verdad, liberas muchísima energía y aparecen oportunidades, tal como estás diciendo, que sales de casa y de repente conoces a una persona nueva que te encanta, empiezas después a construir relaciones armónicas. Por eso mi pregunta para ti consiste en esto, porque a este podcast siguen muchas personas que quieren mejorar su estado económico y su situación económica. Entonces, ¿qué es lo que estás observando? ¿Qué razones relacionadas con memoria ancestral pueden bloquear facturación? Mira, primero tenemos que bien determinar la demanda, ¿no?
qué es lo que quiere la persona, porque muchas veces si yo quiero aumentar mi negocio o quiero tener más dinero, entonces o sea, detrás de este dinero están otras cosas, está el reconocimiento, está fama, puede estar incluso libertad o bueno, un montón de cosas que cada caso es individual. Por mi experiencia, ¿no? Lo que he tenido, historias del linaje, ¿no? Era que uno de los familiares estaba en la cárcel y también no tenía libertad, ¿no? Otras historias están relacionadas con la guerra, ¿no? Que mucha gente, depende del siglo, es que hay que mirar, ¿no? Depende del siglo, depende del tiempo y la historia. Murieron en la guerra, entonces ahora tienen un programa de sobrevivir. Sí, sí, es algo muy interesante para analizar porque todavía me enfrento con muchos empresarios que suelen pensar, vale, tengo mucho estrés, me estoy afrontando las situaciones bastante complejas en mi vida, pero vale, no pasa nada, voy a descansar, voy a dormir, voy a recuperar mi energía y ya está, y no hacen nada más, pero no están buscando la razón real de por qué pasan estas situaciones, por qué tú crees? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué sensación tienes tú? O sea, trabajando con los clientes. Porque muchos todavía piensan que no hace falta hacer algo adicional y simplemente es suficiente descansar y dormir para reducir el estrés y mejorar el bienestar. Todo lo nuevo, la mayoría de las personas se considera como la muerte. Cuando no sabemos qué va a pasar, inconscientemente es nuevo igual a la muerte. Y es lo que está pasando. Y entonces cuando tú pasas al mundo, ¿no? de algo nuevo, de nuevas terapias, nuevas herramientas, tú pasas a otra vida, a otro nivel de tu conciencia, de tu estar, porque la muerte también es como, luego tú vas con nueva historia, con nueva vida y pasa, pero mucha gente como no sabe lo que está pasando ahí, ay, mejor me voy a ir recto, aunque estoy súper estresado, aunque no estoy satisfecho de mi vida, pero igualmente voy a seguir así para protegerme. ¿Y qué consecuencias positivas suelen ver los clientes tuyos a corto plazo y a largo plazo? ¿Qué es lo que ven en su vida? ¿Qué cambios suelen ver en su vida, tanto a nivel emocional como a nivel material? Bueno, a nivel emocional, si estamos hablando de Gestalt, de metodología Gestalt, es obviamente darse cuenta de lo que está pasando con la vida y enfocarte a ti mismo hacia tú, no hacia los demás, no hacia cómo vive otra gente, cómo vive mis niños, mi marido, mis trabajadores, etcétera. No, yo, cómo estoy yo ahora en este momento y es lo más importante en tu vida, yo. Entonces, cuando te das cuenta que yo soy la persona más importante para mí, entonces todo ya empieza a cambiar. Esto puede ser a largo plazo o a corto plazo. Podría ser un flash así, ay, mira, o sea, que es como estoy mirando mucho hacia los demás, no hacia mí. ¿Y cómo hago para mirar hacia mí? Ah, vale, voy a elegir a mí misma. ¿Y cómo voy a elegir misma? Si decimos del método de legalización de la verdad, que es un efecto, puede ser un efecto inmediato, o sea que lo que has dicho tú con tu ejemplo, que el cuerpo ya empieza a moverse, o sea que sientes un bloqueo, normalmente cuando estamos hablando de la expresión oral, ¿no? Cuando estamos expresando algo, aparece aquí como una bola, un nido, lo que sea, que cuesta, ¿no? Es un bloqueo. En cuanto lo verbalizas, ya empiezas a moverlo. Y normalmente cuando tienes algo aquí, es algo de tu familia, de tu historia familiar. Había mucha gente que no podía hablar, o sea, que las familias que no, o sea, por ejemplo, las mujeres que no tenían derecho de su opinión a sus maridos, entonces esto generaba por muchos años de aguantar rabia, enfado, etcétera, un bloqueo, un programa negativo que
a la vida ahora para ti puede ser un obstáculo para llegar a tu objetivo. Entonces, lo que me preguntas, ¿no? Es que inmediatamente puedes sentir estos cambios o, como has dicho tú, cuando hablamos o decimos una frase que cuesta decir, pero lo dices, entonces empieza a temblar el cuerpo, incluso puede llegar las lágrimas. O sea, despiertan las emociones, ¿no? Empiezas a conectar mejor con tus emociones y me imagino que cuando te liberas esta energía acumulada, por ejemplo, en la zona de garganta, después es más fácil de expresarse, es más fácil de comunicar, etcétera. Como yo no tenía este reto, pero supongo que para las personas que sí que tenían este reto, tiene que ser más fácil después expresarse. O sea, tiene que ver con esto, ¿sí? Claro, sobre todo al mundo, ¿no? Expresarse al mundo quién eres tú, qué es lo que quieres, sí. Sí, sí, Ujú. obviamente, que también recordad, ¿no? Que como soy astróloga también, que esta parte del cuerpo que pertenece también al dinero, o sea, que está relacionado las dos cosas, de expresión, de cómo te expresas, de cómo hablas, con la posibilidad de ganar dinero, de que el dinero te entra. Esto está Ujú. relacionado. Estoy segura que muchas personas no lo sabían. ¿Y qué más tiene relación con dinero? O sea, ¿qué es lo que puede influir a nuestra capacidad de generar ingresos? Si tú relacionas bien con el mundo, tú atraes más dinero, porque yo siempre digo, es importante tener un buen contacto contigo mismo para tener un buen contacto con los demás, porque los demás son los que te llevan el dinero. O sea que Hmm. es como una cadena de hechos, no de estrategias, no sé, una cadena de entendimiento, que si tú estás contigo mismo, tú estás bien con los demás. Y si estás bien con los demás, los demás, están bien contigo y te traen dinero. Porque yo no creo cuando me dicen, mira, yo no estoy bien conmigo mismo, pero con los demás estoy bien. No, es mentira. No te das cuenta de lo que te está pasando, porque todo lo que está dentro de nosotros, el mundo nos refleja. Y si tú estás bien, entonces todo tu alrededor está bien. Si tú estás mal, entonces todas las relaciones con los demás están mal. Entonces ya puedes comprobar ahora mismo, a ver, cómo te relacionas con los demás, con tus hijos, con tu pareja, con tus clientes. Si tú vas mirando, ah, vale, pues con los hijos estoy súper bien, vale, puntito. Con tu pareja, más o menos. Con mis clientes, bueno, bien. Entonces, vale, si por ahí hay más o menos o mal, entonces tienes que mirar lo primero en tu interior. Y es el primer señal, la primera señal, ¿no? Para ir a trabajar con un especialista o con un método o, bueno, a empezar el trabajo bien profundo contigo mismo. O sea, antes de todo es tan importante mirar lo que está pasando en nuestra vida, ¿no? O sea, los resultados que ahora mismo estamos observando en la realidad que tenemos, qué relaciones tenemos con otras personas, si estamos contentos a nivel material, a nivel económico, si es fácil para nosotros materializar nuestros deseos o no es fácil, si tenemos conflictos o al revés tenemos las relaciones armónicas, qué es lo que está pasando. Porque todo lo que nos rodea son indicadores clave que nos están demostrando, mira, tú tienes que pues empezar a analizar qué es lo que estás proyectando al mundo tú, o sea, qué es lo que tienes por dentro y qué es lo que estás proyectando al mundo que te hace atraer ciertas situaciones. Por eso muchísimas gracias por mencionarlo, porque yo creo que es lo primero que deberíamos hacer todos nosotros, porque es normal, somos humanos y estamos viviendo este proceso de evolución constante, permanente. Como has dicho, hay muchas capas y capa por capa estamos descubriendo algo nuevo sobre nosotros mismos, sobre
sobre la vida, sí, sobre las reglas de la vida, y por eso también me encantaría hablar contigo sobre las reglas, sobre todo las reglas ancestrales que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para tener el acceso a esta fuerza que nos pueden dar nuestros ancestros, porque si estamos también en armonía con nuestra memoria ancestral, o sea, si no bloqueamos nada, entonces podemos pues recibir el acceso a estos talentos, a esta energía que recibimos a través del linaje y bueno, a muchos, entre comillas, beneficios que podemos utilizar para impulsar materialización de nuestros deseos. Para mí es lo más importante es estar dentro del sistema de tu familia en tu lugar. O sea, si tú estás en lugar, y esto yo tengo bastante en mis sesiones entre mis clientes, que tú dentro de tu sistema familiar no estás en tu lugar. ¿Qué significa eso? Para ti, tu madre es como, energéticamente, es como tu hija, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es? Porque la cuidas demasiado, le cubres sus necesidades si ella necesita, a veces tomas decisiones, o sea, preocupas mucho, o sea que tomas el lugar de tu Abuela. sí. No, de abuela, no, justamente lo que está pasando es cambiar ese lugar. La madre está en la posición de la hija y tú estás en la posición de la madre. Entonces soy como mi abuela, madre de mi madre. Bueno, pues esto es lo que pasa y yo veo muchísimo. Si tú estás en el lugar de la madre, entonces el lugar de la hija está libre. No hay este lugar. Entonces, la primera regla es estar dentro del sistema familiar en tu lugar. Si tú eres hija de tu madre, tú eres hija de tu madre, pero no al revés. Sí. Y ¿sabes qué pasa? Que algunas personas pueden malinterpretar algunas palabras tuyas, en plan, no ayudas a tu madre, no prestas tanta atención porque la energía tiene que fluir de tu madre hacia ti para no cambiar estos roles. Y también quiero decir que no se trata de no ayudar, pero normalmente para que la energía y también la energía financiera fluya bien, fluya normalmente de nuestros abuelos a nuestros padres, de nuestros padres a nosotros, ¿sí? Y claro, obviamente podemos ayudar a nuestros padres, ¿sí? A nivel económico, pero hacerlo, o sea, no por culpa, no por emociones de que debo algo a mis padres, no por esta razón, sino si tienes este deseo genuino de ayudar, lo podemos hacer como lo entiendo, ¿sí? Porque a veces, ¿sabes que las personas pueden confundir qué exactamente tengo que hacer para ocupar mi papel de hijo, por ejemplo? Como hay tanto desconocimiento en este ámbito, me explico, y por eso te hago tantas preguntas para ayudar a las personas que nos están escuchando ahora a entender mejor qué significa mantener el rol que nos pertenece a nosotros y qué puede pasar que confundimos en estos roles. Por ejemplo, en relaciones, si podrías dar algunos ejemplos, ¿qué es lo que puedo hacer mal o qué errores puedo cometer? Y qué significa, por ejemplo, ocupar papel de la madre para mi pareja, por ejemplo. Te digo así, lo explico un poquito más claro si alguien todavía tiene dudas y justamente lo que me has dicho, que la situación con los padres, que yo he tenido clientes que me decían lo mismo, si no estoy de acuerdo, es mi deber de ayudar a mis padres, es mi deber. Cuando ya está esta palabra, entonces ya tenéis que mirar, ajá, ¿y de dónde viene este deber? ¿Y por qué tengo este deuda? Probablemente es de tus bisabuelos, tal vez de tus bisabuelos, ¿no? Es una historia, es un programa bastante potente que puede afectar a tu vida. Pero cuando sale esta palabra, deber, fijaos de cómo pensáis, ¿no? Entonces, yo debo de ayudar. ¿Quién te ha dicho que estás
con este deber, ¿sí? Entonces, pero esto es, cuando se cambian los papeles, es un cambio mutuo. No, no es solo tu decisión. Es que si estamos hablando de los padres, entonces a los padres su parte infantil está tan fuerte, tan potente que no quiere salir de ahí. Y entonces ha crecido el hijito y la hijita y ahora podemos cambiarnos el papel. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que los padres pueden vivir con sus hijos, pueden no tomar decisiones o pedir algo, o sea, excesivamente, en plan, bueno, vamos a hacer esto, tú me das dinero, me ayudas con esto, toma decisión por mí, o bueno, estos tipos de cosas. Y hija, como tiene esta sensación de ver, o yo debo, o yo no sé por qué, porque también quiero ser una persona importante en la familia o por diferentes razones, esto ya miramos. Sí, entonces me pongo en este lugar. Y luego cuando ya empieza este cambio, y seguramente siempre era así, hasta desde una edad, entonces ya pasan años y luego es bastante complicado de salir de esta rutina. Entonces, ¿pero qué pasa? Que cuando yo no estoy en la posición de la hija, yo empiezo a enfadarme. Empiezo a enfadarme, estoy insatisfecha con la relación con mis padres o con mi madre en este caso. La madre tampoco está enfadada porque demanda aún más, manipula. ¿Quién manipula? Los niños manipulan, los niños. Entonces empieza a manipular, si tú no, entonces tú empiezas a enfadarte más. Entonces, bueno, es un bucle, 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 bucle que va siguiendo. Y lo mismo en la pareja. Si, por ejemplo, tu pareja constantemente demanda de ti algunas cosas, que tienes que cocinar, no sé, que tienes que darme más amor, no sé qué, tienes que cuidarme cuando estoy enfermo, bueno, estos tipos de cosas, entonces Como un ya. niño. Sí, 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 está pasando. O también, muchas veces pasa, no es de tienes que cuidarme, sino empiezan pretensiones hacia, o sea, que sin razón, esto no está así, esto no está así. Muchas veces es el enfado hacia la madre, ¿no? Entonces, perdón, te equivocas. Y muchos clientes del centro afrontan mucho estrés en el día a día. ¿Podrías compartir algún ejercicio práctico que podríamos pues regalar ahora a todas las personas que nos están escuchando para que puedan reducir el estrés y mejorar su bienestar? O sea, en el día a día, algo que pueden hacer. Mira, el primer ejercicio de todo, es súper, súper básico, es poder sentarse y escuchar. Es un ejercicio gestáltico. Mm. De nivel cero es poder escuchar lo que está pasando en la calle, lo que está pasando en la habitación, lo que está pasando al lado tuyo. Entonces empiezas a captar los ruidos. Entonces te vuelves aquí ahora, ¿no? El estrés, ¿qué es el estrés? Normalmente el estrés es la preocupación por el Ujú. futuro que Mm. todavía no ha pasado. O sea que Mm. ¿qué genera el estrés? Mañana tengo una reunión. Es que no tengo pendientes cosas, pero no, o sea, tengo que cerrar 10 asuntos, pero no he cerrado todavía. O sea que es el proceso que está indicado hacia el futuro, que todavía aquí y ahora no puedes hacer, pero lo estás pensando. Entonces, lo primero de todo es enfocarte en aquí y ahora, básico, contacto contigo mismo. Y luego te preguntas, ¿qué es lo que necesito ahora mismo? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que necesito? Y tú vuelves a esta necesidad. Vale, qué es lo que necesito? Que tengo un poco de calor. Por cierto, yo tengo un poco de calor porque he cerrado la ventana, había mucho ruido, he puesto un poco de aire acondicionado, pero todavía no me alcanza. Yo ahora me quitaría
me quitaría la chaqueta, pero como estamos con nuestra entrevista no lo voy a hacer, pero tengo esta necesidad. Me doy cuenta de que tengo esta necesidad o tal vez sientes algo raro en el estómago y dices, siento algo ahí. Vale. Es que he desayunado a las 7 de la mañana y son las 3 de la tarde y todavía no he comido nada. Vale, tengo que comer. Vale. Y esto es tu necesidad, porque mucha gente ni lo siente, no lo piensa. ¿Se entiende, no? Y esto es maravilloso como trabaja. Si vais a hacer esto un par de veces al día, ya veréis que vuestra vida ya empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque vais a daros cuenta que estáis viviendo aquí ahora, no vivís en el futuro. O sea, vivís aquí y ahora. Y el estrés es el mensaje de futuro. Me encanta este ejercicio porque nos da oportunidad de sentir en este momento presente qué es lo que realmente necesitamos en este momento y qué es lo que podemos hacer por nosotros mismos para disfrutar de la vida, porque se trata de esto, de disfrutarla así. Y bueno, tal y como el tiempo vuela, me encantaría hacerte la última pregunta que también tiene relación con el futuro. ¿Quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? Es decir, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar para tener esta ventaja secreta? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Y como yo cuando he escuchado la pregunta primero que me ha salido, quien sigue adelante y cada día desarrollo su personalidad, nivel tras nivel sube a esta escalerita que se llama la vida. Y de habilidad yo diría, ¿qué habilidad podría ser? Que es curiosidad por la vida. Bueno, muchísimas gracias, Olga. De verdad que para mí el tiempo ha volado, porque para mí me ha parecido una conversación muy interesante y estoy segura que a todas las personas que han llegado hasta el final también va a servir de mucha ayuda. Escribid en los comentarios qué es lo que estáis llevando de esta entrevista y si sentís que hay personas con las cuales os apetece compartir este episodio, obviamente compartir este episodio porque solo juntos podemos mejorar este mundo y cuando ayudamos a los demás, realmente energéticamente ayudamos a nosotros mismos. Por lo tanto, compartir este episodio con vuestros amigos porque podemos afrontar a muchas situaciones complicadas emocionalmente o podemos afrontar a muchas emociones tensas, pero cuando nos sentimos acompañados por otros profesionales, el camino sale mucho más fácil. Eso es algo que puedo decir por mi propia experiencia. ¿Quieres añadir algo más, Olga? Agradezco mucho por la invitación y me ha pasado súper bien. De hecho, el tiempo, como has dicho, ha volado mucho y la frase final era genial. Bueno, quiero mandar muchísimo amor a todas las personas que nos están escuchando y nos vemos el martes que viene en el próximo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta, donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas secretas.